Para establecer el recorrido intercuartílico se deben conocer los valores que corresponden al cuartil 1 y cuartil 3. La diferencia entre ambos indica el valor del mismo. Decir cuartil 1 es lo mismo que decir percentil 25 y cuartil 3 es igual al percentil 75. Por ende, para el cálculo de dichos valores se aplica la fórmula del percentil de orden. Definiendo la fórmula tenemos L sub i corresponde al límite inferior de la clase que contiene el percentil de interés. F corresponde a la frecuencia del percentil de interés. Por ejemplo, si se quiere determinar el valor del percentil 30, el valor de f es igual a 0,30. Y si fuera el percentil 60, f correspondería a 0,60. F de L sub i corresponde al valor de la frecuencia relativa acumulada hasta la clase anterior del percentil estudiado. F de L sub i más 1 corresponde a la frecuencia relativa acumulada hasta la clase de interés. Y por último, el valor de L de i más 1 menos L sub i es la amplitud de clase que contiene el percentil. En el siguiente ejemplo, en un hospital X ingresan 80 niños con diversas patologías. Se toman valores de distintas variables, entre ellas la estatura en centímetros, obteniéndose los siguientes resultados. Para comenzar, debemos construir la tabla de distribución empírica de frecuencia. Las clases, las frecuencias absolutas y absolutas acumuladas, relativa y relativa acumulada. Para resolver el ejercicio interesa la frecuencia relativa acumulada. En primera instancia se calculará el valor del percentil 75 aplicando la fórmula del percentil de orden. Se debe conocer en qué clase se encuentra el percentil 75 o el 75% de la distribución y se observa que está en la clase comprendida entre 64 y 67 centímetros. Por lo tanto, L sub i es igual a 64 centímetros, F es igual a 0,75, menos F de L sub i, que es igual a 0,68, sobre F de L sub i más 1, que es igual a 0,81, menos F de L sub i igual a 0,68, por la amplitud de la clase, que es igual a 3 centímetros. El valor que corresponde al percentil 75 es igual a 65,6 centímetros. Para el cálculo del percentil 25 se busca la clase que contiene el 25% de la distribución y a partir de allí se aplica la fórmula. L sub i es igual a 55 centímetros, F es igual a 0,25 menos 0,21 sobre 0,35 menos 0,21 por la amplitud de la clase, que es igual a 3 centímetros. El valor del percentil 25 es igual a 55,9 centímetros. Por último, la resta entre el percentil 75 y el 25 corresponde al recorrido intercuartílico, que para nuestro ejemplo es igual a 9,7 centímetros. Es decir, que entre ambos percentiles, que corresponden al 50% de la distribución, existen 9,7 centímetros de diferencia. Para la representación gráfica de boxplot se necesita conocer algunos parámetros. La mediana, el valor máximo y mínimo, el cuartil 1 o percentil 25, el cuartil 3 o percentil 75. Dos de los parámetros ya se conocen, el percentil 25 y 75. Ordenando las observaciones de menor a mayor se pueden determinar el valor mínimo y máximo de la distribución. En el ejemplo es igual a 46 centímetros y 76 centímetros. La mediana es igual al percentil 50. Por lo tanto, aplicamos la fórmula del percentil de orden y se obtiene que el valor de la mediana es igual a 60,6 centímetros. Lo que resta es representar los valores gráficamente para obtener el boxplot. En un eje de coordenadas se representa la variable en centímetros, los valores mínimos y máximos, la mediana, el percentil 25 y el percentil 75. El ancho de la caja, representado en color amarillo, es indiferente, porque lo que realmente interesa es representar los diferentes parámetros antes mencionados. Estos gráficos son útiles para la representación de dos o más poblaciones que se quieren estudiar, es decir, que indica cómo se distribuyen distintas poblaciones.